Bueno, vamos a ir directamente a la palabra, a recibir un poquito de alimento, mejor que la palta. Y vamos a ver un versículo que está en Mateo 14, del 13 al 21. Una palabra súper conocida, seguramente ahí si quieres anotártelo en tu Biblia, cuaderno, en tus notas dentales. Ahí anotate Mateo 14, del 13 al 21. Ahí está. Bueno, vamos a leerlo desde ahí para que todos leamos la misma versión. Dice: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Seguimos. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace de tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganlos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo lo bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a toda la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Amén. Bueno, dato más importante: los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Leía por ahí un artículo que decía que se calcula que eran como 15.000 personas, imagínate. Que comieron con solamente... Hay un vaso. Acá hay un vaso, doble porción de agua. Gracias. Muy bien, y vamos a poder indagar un poquito en esta palabra, que es súper interesante en todo lo que habla. Y muy interesante también cómo arranca. Si se dan cuenta, cuando arranca, dice: y al enterarse. También en mi versión dice: y oyéndolo Jesús. ¿Qué fue lo que escuchó? No sé si algunos conocen la historia. Un capítulo antes comenta un poquito de la situación de donde venía Jesús. Jesús no venía de una situación fácil. Recién se entera que su primo, Juan el Bautista, había sido decapitado. ¿Conocen la historia? Creo que más o menos un poquito la conocemos. Juan el Bautista era esta persona que bautizó a Jesús, y desde el vientre, desde la panza de la mamá, desde la guata, ya se conocían como Juan el Bautista. Hay otro versículo que habla que se conocieran en la panza y el Espíritu Santo los hizo patear a las pobres mamás. Así que fue realmente Juan el Bautista era alguien muy cercano a Jesús, alguien muy amado para Jesús, alguien que él estimaba. Al escuchar esta historia, al escuchar esta noticia, su primera reacción fue el querer apartarse, el ir a un lugar solo, que creo que es una reacción natural de cualquier ser humano al recibir una noticia difícil. Cuando recibimos una noticia de muerte, alguna noticia fuerte, alguna situación, naturalmente vos vas a querer procesar, vas a querer ir a este tiempo solo. En esta situación Jesús estaba con todas estas multitudes, sirviendo, sanando enfermos, y seguramente tenían hambre, estaban cansados. Y además de recibir esta noticia, entonces lo único que Jesús quería era poder apartarse un momento. Cuando lo hace, toda esta multitud se da cuenta que Jesús estaba yendo y lo sigue. Y yo sé que hay muchos momentos en los cuales nos hemos sentido así, donde han pasado situaciones difíciles en nuestra vida, momentos críticos, momentos donde queremos este lugar apartado, este momento donde realmente queremos procesar. Puede ser en tu trabajo, en tu familia, en la escuela, en tu barrio, esos momentos donde vos realmente sentís que las fuerzas se te van, donde ya no das más, donde emocionalmente estás quebrado y colapsado. Ahí queda ese momento de poder procesar un ratito. Pero acá
Jesús nos da una enseñanza tan profunda, tan inmensa, pero no fácil. Él en medio de ese dolor, en medio de ese proceso, Él dice en los versículos que tuvo compasión de la gente. Aún en medio de su luto, en medio de su dolor, en medio de todo lo que estaba atravesando, Él tuvo compasión de las personas. Y la compasión, me anoté acá una descripción del diccionario, es bastante profunda. Dice, es la comprensión del sufrimiento del otro. Es más fuerte que la empatía. Una expresión de amor, un deseo y acción de aliviar, reducir y eliminar por completo el sufrimiento o situación dolorosa de esta persona. Realmente Jesús nos enseña a través de esta situación el poder tener esta mirada de compasión en las personas. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la mirada de compasión de Jesús en tu vida? Sí. Realmente creo que todos los que estamos acá en algún punto de nuestra vida sentimos esa mirada de compasión. Esa mirada que nos atrapó, esa mirada que nos hizo seguirlo, esa mirada que hoy me encantó poder ver a todas las personas adorando a todo pulmón, levantando las manos, moviendo la bandera. Realmente esa pasión con la cual adoramos es porque recibimos esa mirada. Y no hay otra forma, es vos adorás a quien amás, vos adorás a quien te dio vida, Dios adorás a quien te dio esa sanidad en tu corazón. A ese adoramos. Y realmente lo pude ver, lo pude sentir, y realmente me gozaba ahí atrás mientras adoraba del poder exaltar el nombre de Jesús, el declarar este Cordero, este Rey, su sangre. Fue hermoso. Realmente, chicos de la alabanza, gracias por este tiempo. Fue muy hermoso para mí también el poder adorar, el poder ser ministrado por ustedes. Y realmente esta mirada de compasión es lo que nos moviliza día a día. Y es lo que Dios nos anima a hacer con las personas, el tener esta mirada de compasión que primeramente a nosotros nos atrapó. Siguiendo la historia, nos habla también que en otra versión dice que él tuvo compasión y vio a las multitudes como ovejas sin pastor. En varios de los evangelios vas a ver esta misma historia repetida, en algunos con más detalles. Y realmente yo indagaba un poquito en lo que es la oveja. La oveja es uno de los animales más indefensos de la creación. Realmente una persona me decía, me enojan las ovejas, me enojan, no sirven para nada. Claro, no hacen nada, si se la llevan a matar, ponen el cuello, no gritan, no lloran, se entregan. Y él se enojaba como, ¿por qué Dios creó este tipo de animales? Decía, tan indefensos. Y la oveja realmente no tiene poner una garra para defenderse, no tiene cuernos para poder atacar al enemigo, no tiene un cráneo duro para poder pegar un cabezazo, no sé. Realmente la oveja es un animal muy indefenso. ¿Y qué es lo que Dios nos ve de esa forma? La oveja es un animal que solamente camina cuando escucha la voz del pastor. Solo esa voz sabe reconocer. Recuerdo que en mi casa, todas las mañanas pasaba un señor como 20 ovejas, ¿no? Así, iba caminando, iba con un látigo, golpeando el piso, y cuando alguna ovejita se le escapaba, le gritaba, ¡Elena! Y venía la Elena. Entonces, pero ¿cómo era lo loco de escuchar la voz de su pastor y caminaba hacia él? Y realmente Jesús miraba a la gente de esa forma, miraba a toda la multitud como estas ovejas sin pastor. Y yo pensaba en todos los momentos en tu vida, que en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier lugar donde vos estás, cuando Dios pone esas personas que necesitan una palabra, necesitan un consejo, necesitan una oración, necesitan esa guía, necesitan un abrazo. Y cómo estamos viendo a estas personas. Realmente estamos viéndolas con compasión, estamos intentando ver con los ojos de Jesús. No es fácil, por lo menos a mí me es difícil. Generalmente no me sale naturalmente el ver con compasión. Me obligo a poder hacerlo. Cada vez que voy a un lugar, a una plaza. Ayer estábamos ahí en esta cancha, multicancha, ¿cómo se llama? Y ya nos
estábamos yendo porque no había nadie, estaba más pelado que... Si no había nada, dijimos, bueno chicos, vamos a movernos, vamos a buscar otra estrategia, vamos a ir a la plaza central. Pero allá al fondo andaba una ovejita, un niño, se llamaba Brian, y estaba sentado, viendo. Y realmente sentí que Dios me dijo mandarle con esa persona. Voy con ese niño y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Veniste a ver las coros? Sí, me dice, vine a eso. Y de ahí se sentaron al lado de él, una mamá con su hija. Y también, ¿vienen a ver las coreografías? Sí, me dice. Y yo, ya nos estábamos yendo, ya habíamos sacado todo el escenario, el cartel, ya nos estábamos yendo. Y yo digo, ¿qué hacemos ahora? Porque estas personas vinieron a recibir algo. Y gracias a Dios, no sé quién dijo ahí, David, venía a una clase de baile y vamos a hacer algo antes de irnos. Así que ahí podemos compartir un poquito con ellos. Hablaba con Brian, me decía, ¿vos conoces a Jesús? Me decía, sí, lo conozco. A ver, ¿y quién es Jesús? ¿Por qué es tan importante? Y él me decía, porque me dio la vida. Qué lindo. Le decía, y le empecé a explicar un poquito de por qué era tan importante Jesús, su sangre. Y realmente sé que no fue en vano el poder estar en ese lugar. Realmente fue muy bueno el poder estar ahí, tuve un tiempo de intercesión y recibimos mucha palabra de esperanza, de inversión. Y yo sé que Dios se va a seguir moviendo en ese lugar. Y realmente no lo vi como un tiempo perdido, sino un tiempo para poder movilizar las aguas y poder ahí mover un poquito el estanque. Fue muy bueno. Pero de ahí nos fuimos a la plaza y pudimos seguir invirtiendo ahí. Pero fue muy bueno poder compartir realmente el poder tener esta mirada de compasión sobre este chico. Y es lo que Dios me hablaba de esta palabra, del poder caminar en esta enseñanza que nos da Jesús. De poder tener esta mirada de compasión por las personas, de no solamente sentir empatía, como decía acá en la descripción de compasión, que no solamente es una empatía. La empatía es, más adelante lo vamos a ver, esta respuesta de los discípulos, ellos tuvieron empatía por la situación de las personas. Y por eso fue que se le acercaban a Jesús, vieron a la gente que estaba ahí desde hace horas, recibiendo enseñanzas, siendo sanados, recibiendo este alimento espiritual. Y en un punto ellos se dan cuenta que necesitaban comer. Y tuvieron esta empatía. Le dice, Jesús, despidamos a la gente, porque ya se hace tarde y seguramente ellos también tenían hambre. Y por eso dijeron, despidamos a la gente y lo vayan a comprar a otros lados. Y ahí viene el desafío de Jesús. Denles ustedes de comer. Y siento que es un desafío que hoy quiere Jesús traer para esta iglesia. Hay mucho para dar. Y Dios nos desafía en este momento a dar de comer a las multitudes. Con lo poco, con lo mucho, el poder dar de comer. Y otro ejemplo ahí de la compasión, recuerdo cuando recién llegué a Argentina, creo que tenía como un año de llegar a Argentina. Yo estaba en este proceso de conversión, todavía sigo en este proceso de conversión. Y un momento, recuerdo que en mi viaje misionero de la EDE, yo estaba sentado en el colectivo, en el bus, creo que le llaman acá, son los autobuses más grandes. Acá el colectivo es otra cosa, ¿no? Pero son los más chicos. Claro, los más chiquitos, tipo los taxis. Bueno, allá los colectivos son grandes. Y a los grandes, ¿cómo le dicen? Micro. Bueno, estaba sentado en la micro. Estaba sentado en la micro y recuerdo que siento una voz que me dice, David, levántate y predica. Y recuerdo que me temblaron las piernas, a pesar de que estaba sentado, me temblaron. Y de entrada yo digo, este es el enemigo. Nada, este es Satanás, nada. Y recuerdo que me empaqueté y dije, no. Y fue como que me hice el ciego. Y recuerdo que llegamos a donde estaba la casa donde estábamos hospedando. Le cuento a mi líder y le digo, mira, sentí que el enemigo me habló en el colectivo. Me dijo que predicara a la gente, pero yo no tenía nada para predicar, así que sentí que el enemigo me quería avergonzar. Así que me hice todo un mundo ahí de lo que supuestamente el enemigo me estaba hablando, pero me cerré, no pude ver más allá. Terminé bien, más adelante, nuevamente venía sentado en la micro y otra vez viene esa voz. Y
justo el día anterior nuestro pastor había predicado de que para nosotros poder trastornar al mundo, primero Dios nos iba a trastornar a nosotros. Él nos iba a movilizar a nosotros para poder trastornar a las personas. Y cuando estaba sentado ahí, siento que Jesús me dice: David, predicar en el micro. Y ahí sentí la palabra del señor Alejandro Rodríguez que ¡pum! Me cayó acá y decía: Jesús te está trastornando para trastornar a otros. Yo estaba ahí sentado y decía: no, otra vez, no puedo. Ahí sí me sudaba todo y dije: bueno, voy a buscar un aliado. Vi a mi compañero que estaba al lado y le digo: mira, sentí que Dios me habló de predicar. Yo pensé que me iba a decir: no, qué vergüenza o algo así. Solo cuando me dice: bueno, hazlo. Y me acuerdo que se puso de lado, así, ni siquiera se puso a interceder por mí, se puso de lado, como diciendo: no lo conozco, que haga lo que quiera. Y yo con estos amigos para que quieran enemigos. La cosa que me levanto y digo: bueno, vamos a hacerlo. No me levanté, me quedé sentado. Y me acuerdo que estaba yo en esa lucha con Dios, como entre lo hago, no lo hago, se me levantaba el temor, qué voy a decir, qué va a pensar la gente, todo lo que a uno se le levanta mentalmente cuando tenés este desafío de predicar. Y recuerdo que cada persona que se bajaba del micro, Jesús me decía: esa persona no está bajando y no está escuchando la mejor. Y yo sentía que Jesús me estaba moviendo a compasión, me estaba moviendo a poder ver a estas personas con compasión, porque es lo que te moviliza, es lo que te anima a vos poder levantarte y predicar, es lo que te moviliza. Y recuerdo que se bajaba la gente y yo decía: esa persona no va a escuchar del amor de Dios, y la miraba como diciendo: pobrecito. No, realmente Jesús me estaba ahí como desafiando en el corazón. Y recuerdo que me dije: bueno, ya está, me levanto, voy a hacerlo, voy hacia adelante y antes de predicar digo: no, lo voy a preguntar al chofer, porque uno tiene que respetar a sus autoridades. Y esperando que me dijera que no. La cosa es que le pregunto al chofer y digo: hola chofer, ¿cómo está? Dios me habló de hablarles a la gente, ¿puedo hacerlo? Hacelo, pues. Digo: no, ¿por qué? La cosa que recuerdo que estaba así, le hablé al chofer, estaba ahí y tardé, no sé, un minuto en darme la vuelta, quedé así helada, como diciendo: ¿qué voy a decir? Me temblaba todo, ya con la aureola acá en ese lugar, todo así, y recuerdo que me doy la vuelta y empiezo a hablar. Y en ese momento Dios me trae una palabra, me habla de Juan 3:16, de tal manera Dios ama al mundo, y Dios me habló ahí para poder predicar a la gente. Empecé a predicar, el micro estaba llenísimo, hacía un calor, pero me levanté y empecé a predicar. Y realmente fue muy bueno, mientras me dejaba trastornar por Dios para poder trastornar a otros. Fue muy bueno poder ahí abrir mi corazón, hablarles de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Después, cuando la gente se bajaba, me fue a sentar hasta atrás, se bajaba y me decía: gracias por la palabra. Una persona, mientras yo hablaba, estaba llorando ahí al fondo. Y realmente fue muy bueno dejarme movilizar por esa compasión de Jesús. Así que lo desafío a eso. Cada vez que Jesús les habla de hacer algo que no están acostumbrados, realmente es difícil, animate a hacerlo. Dios te puede usar de muchas formas, de grandes maneras. Lo puede hacer ahora, no importa si sos joven, si sos mayor, Dios te puede usar de muchas formas. Así que vamos a continuar con la palabra. Nos quedamos en que los discípulos se acercan a Jesús y le hablan de esta situación. Y Jesús les dice como: denles ustedes de comer. Ellos le responden de una manera bastante lógica, como cualquiera respondería cuando ves una situación o sentís empatía, y le dicen: la verdad que no tenemos más que 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Era como que no tenían mucho para dar. Y Jesús les dice: tráiganos para acá. Y no sé cuántas veces te has sentido de esa manera, cuando Jesús te desafía a poder alimentar a otro. No sé si alguna vez te has sentido que tenés muy poco, que no alcanza, que es insuficiente. Desde tus dones, desde tus talentos, desde lo que te sale y lo que no te sale. ¿Cuántas veces te has sentido de esa forma? Que no tenés mucho para dar. O tal vez estás acostumbrado a siempre recibir, como
que oren por mí, que me ministren a mí, que me hablen a mí y no tenés esta costumbre de poder dar. Me da mucha risa el nene que se llama Gil. Él vino a nuestro viaje misionero, pero yo creo que él esperaba que fuera como un campamento de jóvenes, donde iba a estar todo el día en la piscina y iba a tener alabanzas, punchi y todo. Pero no, llegó, primer día, vamos a trabajar. Estábamos ahí paleando, recogiendo piedra y sirviendo en el lugar donde estábamos quedando. Llega la tarde, bueno, vamos a hacer evangelismo. Nos vamos a evangelizar. Recuerdo que me preguntaba, ¿qué es evangelismo? No tenía ni idea de qué era evangelismo. Yo le empecé a explicar, es hablar de Jesús a otros. Entre nosotros, pues, no a otros, le decía. Así que yo creo que él es uno de los cuales Dios lo está tratando muchísimo, pero bien, él está como aprendiendo y disponible ahí para servir, para dar. El otro día fueron ¿cómo se llama? La Casa de la Moneda, y se fueron caminando desde la estación central hasta la Casa de la Moneda. Es un tramito largo. Y él iba ahí caminando y en el camino a cada uno de los chicos le dieron desafíos de poder orar por una persona, de orar por sanidad, de hacer una obra de teatro en público. Así que yo creo que todo lo que él esperaba no se está dando. Pero creo que él está viviendo este momento de decir, ya no estoy solamente para recibir, sino también para dar a otros. De dar de mis 5 panes y de mis 2 peces. Y realmente es un milagro el poder ver todo esto y poder dar. Así que está siendo un tiempo muy bueno desde ese punto. Pero este desafío que te quiero dejar. Todo lo que vos tengas en tus manos, parezca poco, o parezca mucho, o parezca nada, en la mano de Dios puede ser multiplicado. Todo lo que tengas, tus dones, tus talentos, pueden ser multiplicados en las manos de Jesús. Amén. Yo todo lo que hago hoy día nunca lo había hecho en mi vida. Recuerdo que cuando llegué a Argentina todo me daba miedo. Hablar en público, nunca lo había hecho. Y cuando me decían compartir un devocional, yo no podía, me trababa, no sabía hablar. Y no sabía, era como me sentía tan incapaz en todo. Con los niños, lo mismo. No sé si bueno, lo que estuvieron ayer hice todo de lo que nunca hacía. O sea, cuando recién llegué a Argentina. Él habla en público, agarrar un parlante, empezar a gritar a todos, venga, vamos a tener un espectáculo, acérquense. Si hubieran conocido a David de antes, dirían que no sé quién es. De ahí el poder bailar enfrente de la gente tampoco, me da mucha vergüenza el poder hacerlo, el poder compartir una palabra. Con los niños lo mismo. Cuando recién llegué yo sentía que cuando le hablaba a un niño, el niño me rechazaba, que no me quería, que me odiaba. Nada que ver lo que hago hoy. Pero Dios fue restaurando un montón de esas áreas de mi vida. Aún en todo lo que hago como ministerio allá en Tucumán, sirvo a través de la alabanza, tengo un ministerio de niños. Realmente no es nada de lo que yo pensé que podía llegar a ser. Realmente cuando llegué a Argentina, yo ni siquiera sentía que tenía ni esos 5 panes ni esos 2 pescados. Sentía que no tenía nada para dar, que no había algo en mí que pudiera servir al cuerpo de Cristo o que Jesús pudiera multiplicar. Realmente siento como Jesús multiplicó esos dones de mi vida. Como Jesús agarró ese poquito que yo creía tener y lo multiplicó, y hoy día siento como Él puede usarme a través de tantas áreas. Nunca me imaginé el poder de una familia, tener a mi esposa, tener 2 hijos. Realmente ese sueño de formar una familia estaba muerto cuando llegué a Argentina por el pecado, por muchas situaciones, y siento que Dios vino y agarró ese sueño muerto y lo trajo a la vida. Así que Jesús tiene ese poder de poder traer lo muerto a la vida, de poder transformarlo un poquito en mucho, de multiplicar y poder alimentar a tantas personas. Así que te animo a que puedas agarrar ese poquito que tengas y poder darlo en las manos de Jesús. Y Dios lo puede multiplicar. Y te quería hacer una pregunta rápida. ¿Qué crees
a vos te impide poder hacer eso. El poder entregar esto que tienes en tus manos y poder dejar que Dios lo multiplique y Dios lo use para alimentar a otros. Ahí, para que después lo puedas procesar, ¿qué es lo que te impide poder hacerlo? Porque yo sé que muchos de los que estamos acá tenemos tanto para dar, tanto para servir, tanto para poder ministrar, tanto para poder alimentar. Sé que hay muchísimo, pero ¿qué es eso que lo está impidiendo? ¿Qué es eso lo que no te deja avanzar? Puede ser el temor. A mí siento que muchas cosas de las que yo no puedo como alcanzar todo lo que Dios quiere hacer es el temor al que dirán, el temor al rechazo, el temor a que no me salga. El temor es algo que el enemigo usa mucho para poder apagar eso que Dios quiere hacer a través de tu vida. No dejes que el temor apague lo que Dios quiere hacer a través de vos. No lo permitas. Recuerdo que una vez estaba con una niña que es hija de nuestros pastores y a ella le encanta bailar, le encanta actuar, le encanta hacer de todo, pero cuando era en público no se animaba a hacerlo. Se sentía muy abrumada. Y yo hablaba con ella y le decía, mira, el temor es como un bichito, que si vos le das permiso que crezca y entre, te va a buscar. Le hablaba que es un bichito que crece hasta un punto donde no te deja hacer nada, te deja pegado al piso y no te deja avanzar. Y yo le decía, no le des permiso, aplastarlo, le decía, la aplastaba y hacíamos ahí la mímica cada vez que ella quería hacer algo. Entonces no dejes que el temor te robe lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Tantos personajes en la Biblia que han logrado decirle no al temor. Se me viene esta historia de David cuando estaba frente al gigante. Todo el pueblo de Israel tenía miedo, todos, ante este gigante, ante este paladín. Pero David se animó, vio más allá, no dejó que el temor lo aplastara, no dejó que su condición, o que era joven, o que era chico, o que aún era menospreciado por sus hermanos, que eso lo bajara, sino que se levantó, peleó contra sus gigantes, peleó contra sus osos, peleó contra sus leones. Que el temor no te aplaste, sino que puedas levantar tu mirada y poder pelear. Otra cosa que para mí puede ser que detiene eso es la comparación, el compararme con el otro, el compararme con las capacidades del otro, con el de la alabanza, con el sonidista, con el que predica bien, con el que habla bien, con el que es guapo. No te compares, la comparación es algo tan satánico, tan del enemigo, que no te va a dejar avanzar, no te va a dejar el poder servir a Dios con todo lo que puedes hacer. Lo vemos desde el principio, que fue parte de la caída de Satanás, que fue el compararse, el querer ser igual a Dios. Realmente buscar el vivir con lo que tienes, como vivir tu don, lo que Dios ha puesto en tu corazón, vivir en eso. Y bueno, ese es un desafío que quería dejar a la iglesia, una palabra cortita, pero te animo a que puedas ver esas pequeñas cosas y puedas ponerlas en las manos de Dios. Que Dios puede multiplicar, Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida, de moverte a través de la compasión, de mirar al otro con compasión, el buscar todos los recursos que tengas a tu disposición para poder cambiar la realidad. Ayer hablábamos con los pastores y realmente podía ver esta palabra en sus vidas, cómo Dios nos ha movilizado a través de la compasión. Tantas vidas acá en la iglesia, tantas situaciones que a través de esa compasión que Dios ha puesto en sus corazones los ha llevado a abrir su casa, los ha llevado a invertir hasta lo que no tienen, los ha llevado a ayunar, los ha llevado a movilizarse. Realmente es un privilegio el poder escuchar cada historia que contaban anoche. Realmente veo ese corazón compasivo de Jesús en sus vidas. Y espero que todo eso sea ministrado a la iglesia día a día, el poder movernos en compasión con todas las personas que tenemos al lado. Solo acá tenemos tantas situaciones y afuera también para poder caminar y entregar todo. Así que me gustaría que estemos en pie y vamos a orar. Y en un acto simbólico, te animo a que ahí extiendas tu mano, tomando eso que tenés,
eso que Dios ha puesto en tu vida, esos dones, esos talentos, eso que por ahí podés llegar a considerar pequeño, porque Dios quiere hacer un milagro en este día. Y lo vas a ver día a día. Dios no está buscando a los más capacitados, Dios no está buscando a los más talentosos, Dios solamente está buscando a alguien disponible a ser usado, disponible a poder dejarse usar por Él. Realmente lo vemos en cada parte de la Biblia, cada personaje. Vemos a Moisés, vemos a Jeremías, vemos a David. No eran las personas más capacitadas, pero estaban disponibles. A pesar de los temores, a pesar de los miedos, a pesar de los argumentos, estaban disponibles. Tenían un corazón disponible para ser usado.